Mi nombre es Ashia Bandera y mi equipo está conformado junto con Adán Limón. El día de hoy voy a exponer sobre la ansiedad, estrés y nivel de activación en el deporte. Primero que nada, ¿qué es la presión? Pues esta palabra se usa frecuentemente en el ámbito del deporte. Su explicación está estrechamente vinculada con los conceptos de ansiedad, estrés y nivel de activación. Su relación es prácticamente directa, pero en esta exposición vamos a matizar cada uno de los conceptos para poder diferenciarlos. Aproximación conceptual. Estos conceptos suelen confundirse frecuentemente. Cox dice que a lo largo del tiempo han sido varios los intentos de definición en los que se ha procurado calificar los aspectos que los diferencian y relacionan. La ansiedad es de aspectos negativos, el estrés puede ser positivo o negativo y la activación no tiene dirección. Esto quiere decir que no es ni positivo ni negativo. A esto nos referimos que depende del nivel de activación, es si se produce o no el estrés y la ansiedad. Pero si el deportista se controla, la activación del estrés y ansiedad pueden evitarse. Pues entrando en tema, la ansiedad. Dócil y Caracuel mencionan que es un conjunto de reacciones suscitadas por una situación, estímulos, en la que puede ocurrir algo amenazante, aversivo, nocivo, peligroso o simplemente algo no deseado. La ansiedad puede ser, en general, es algo muy negativo, ya que puede perjudicar totalmente a las personas, no solo a los deportistas, a las personas normales. Me refiero a que no son deportistas profesionales o de recreación, también les pueden afectar. Algunos de los síntomas de la crisis, de alguna crisis de ansiedad, puede ser la elevación de la frecuencia cardíaca, sensación de ahogo, que no pueden respirar, opresión en el pecho, miedo o pánico, sudoración o escalofríos, náuseas o dolor abdominal, mareo o desmayos, entumecimiento o hormigueo y dolor de cabeza. Se menciona que existen tipos de ansiedad. El primero que mencionamos es ansiedad rasgo, que es un tipo cognitivo de ansiedad, y es cuando el deportista está predispuesto a percibir determinados estímulos o situaciones como amenazantes y responde a ellos aumentando su nivel de activación y su ansiedad de estado. Y la ansiedad de estado es un tipo somático, que es cuando el deportista responde en un momento circunstancial, en un momento determinado. Se caracteriza por miedo, tensión o incremento de la actividad fisiológica. Esto quiere decir que si tiene algún estímulo que sea negativo, como el miedo o la tensión, provoca que el deportista reaccione. Aquí a continuación hay un video donde se explica un poquito más este tema. En todas las competencias deportivas hay momentos claves que definen la victoria o la derrota. En el fútbol, un tiro penal es el máximo momento de presión para cualquier jugador. Sea un partido amistoso en el campo de práctica o frente a 80,000 personas en una final de copa, cuando la presión aumenta. Algunos nos sentimos ahogados. En la Universidad Central de Lancashire, en Inglaterra, el Dr. Rod Corban investiga esa misteriosa sensación, indagando cómo la presión mental puede inhibir las habilidades físicas de un jugador. Cuando la gente está ansiosa, sus movimientos se vuelven muy rígidos y espasmódicos y de alguna manera algo cambia en nuestra capacidad de controlarlos. En el experimento de Rod Corban, se colocan marcadores sobre el cuerpo del sujeto. Estos transmiten la posición relativa de sus miembros a una computadora para su procesamiento. Cuando yo diga 3, 2, 1, fuera. Los datos se usan para calcular la fluidez de sus movimientos.
En la segunda fase del experimento, el jugador es sometido a presión. Se le dice que sus habilidades serán calificadas por unos expertos. Corban quiere averiguar si bajo presión sus movimientos dejan de ser tan pulidos. ¡Oh, rayos! Lo que parece ocurrir es que bajo situaciones de ansiedad, sus movimientos se hacen menos fluidos, más tiesos o rígidos. También se parecen más a los que se observaron cuando estaba aprendiendo la tarea. La ansiedad hace los movimientos de un jugador de fútbol menos fluidos. Todo se resume a cómo trabaja su cerebro. Cuando aprendemos una tarea, una parte específica del cerebro parece estar más involucrada en el control de la acción. A medida que nos hacemos más expertos en ella, otra parte diferente del cerebro se vuelve más activa en el control de ese movimiento. Cuando se aprende una nueva tarea, los movimientos del jugador están controlados por un área pensante consciente del cerebro llamada corriente ventral. Pero una vez que se hace experto en la tarea, sus movimientos son controlados por el área subconsciente del cerebro, la corriente dorsal. Rod Corban cree que la ansiedad reactiva la parte consciente del cerebro para transformar lo que debería ser un movimiento experto subconsciente en uno torpe y aficionado. Creemos que a eso se debe la sensación de ahogamiento. Súbitamente la corriente ventral se hace más dominante y tendemos a pensar demasiado en lo que hacemos en vez de dejar que el sistema motor controle los movimientos automáticamente. Y aunque nadie ha hallado una solución infalible para esa humillante sensación, sabemos que la clave para manejar esos momentos de presión puede estar oculta en nuestro subconsciente. Continuando con la exposición, el siguiente tema es el estrés. El estrés es una respuesta no específica del organismo con carácter adaptivo a una determinada situación. Esta tiene 3 variables, que es el miedo externo, la percepción personal y las respuestas de ella. Se produce cuando existe un desequilibrio entre lo que el deportista percibe, que son sus capacidades, y lo que el ambiente demanda. Puede ser positivo o negativo. Se da cuando hay un choque o un desequilibrio sobre lo que un deportista es y lo que sabe hacer contra lo que el ambiente demanda. Esto quiere decir que si, por ejemplo, alguien empieza a practicar gimnasia y esa persona cree que es muy buena en lo que hace, pero ya en el momento de que se tenga que hacer una competición, una competencia, a lo mejor hay ciertas técnicas que va a tener que hacer para poder pues ganar al final de la competencia, pero esa persona todavía no sabe hacerlo. Entonces ahí es cuando entra un choque entre lo que sabe hacer y lo que le piden que hagan, y ahí es donde empieza el estrés del deportista. Mejor marca mundial del año, mejor marca junior y juvenil del año, o sea, tremendo, a punto de los 14 metros que pueden caer en cualquier momento porque está en estado de gracia. Ahí va el salto y podría ser los 14 metros, podría ser los 14 metros para Ana, que está tocada por la varita de los dioses. Ana Peleteiro, un metro en contra, un metro en contra para Ana Peleteiro. 1 metro en contra de viento, ajustando a tope. Qué gran. 14-17. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Quedé campeona del mundo con 16 años, me vino todo muy de repente. No es que me lo creyese, pero no sabía cómo actuar. Aparte me lesioné en el campeonato absoluto el año pasado. Hubo un momento en el que yo psicológicamente estaba muy mal y no me gustaba ir a entrenar, me estaba dejando de gustar el atletismo. Estaba muy mal psicológicamente. Cuando dejé el salto de altura no saltaba más porque yo no podía, ni física ni mentalmente. Llegó un punto en que yo creo que me colapsé por circunstancias, por
por la temporada, por un montón de cosas que llevaron a un cupo. Entonces, pues bueno, seguramente ahora si me pusiera a saltar, saltaría mejor. Mi objetivo es disfrutar de lo que estoy haciendo. Adicionando a esto, mencioné que el estrés existe el positivo y el negativo. El estrés positivo se produce cuando la activación sirve al deportista de estímulo y motivación para poder responder de forma correcta y adaptada a la situación. Y el aspecto negativo se produce cuando el deportista responde de forma descontrolada y con excesiva activación. Esto quiere decir que es de forma inadaptada y pues negativa. La activación en el deporte. El nivel de activación es fundamental en el ámbito de la actividad física y del deporte. Anschel indica que mientras el término ansiedad se ha relacionado principalmente con procesos cognitivos, la activación se ha vinculado a procesos fisiológicos. Esto quiere decir que la activación va directamente a los movimientos que hace una persona, todo lo fisiológico. Y la ansiedad es algo cognitivo, es algo que empieza desde la mente. Juan Brewer y Carlson consideran que la ansiedad es una expresión de activación excesiva que afecta negativamente, obviamente, al rendimiento del deportista y que está caracterizada por sentimientos de tensión y nerviosismo. La activación, como es algo que es lo físico, lo fisiológico que se da, entonces siempre va a estar totalmente vinculado con la ansiedad y con el estrés, ya que estos dos son algo cognitivo, algo que inicia desde la mente. Y si la mente está mal, entonces el cuerpo va a estar mal. Existen también tipos de activación, que es la positiva y la negativa. Y la positiva es cuando el deportista percibe la competición o el entrenamiento pues como algo positivo, le produce sensaciones agradables y muestra un grado alto de motivación para realizarlo. Esto hace que se motive totalmente y al estar motivado, todo lo fisiológico, su cuerpo empieza a funcionar mejor y rinde más en su competencia, y es lo que hace que probablemente haga que gane la competencia. Y la activación negativa es cuando el deportista se enfrenta al entrenamiento o competición con ansiedad, centrándose en las consecuencias negativas que puede tener la situación. Esto quiere decir que al estar pensando en todo lo que puede salir mal en el momento, que se lastime, que no pueda, etcétera, etcétera, esto provoca que tenga un bloqueo en la mente y por lo tanto el cuerpo no rinde de la forma que debería rendir. Algunos efectos de la ansiedad y estrés en el deporte. Los momentos que hacen que se produzcan el estrés y la ansiedad en el ámbito del deporte son los que preceden a la competición. O sea, justamente antes de que inicie la competencia es el momento clave, es donde ahí puede o estresarse la persona, el atleta, o simplemente lograr su cometido y ir con todo en la competencia. El psicólogo del deporte debe tener en cuenta que muchos deportistas van a manifestar de forma física esta ansiedad, pero que muchos otros solo lo harán de forma psicológica. Algunos de los factores que pudieran favorecer la aparición del estrés en el deportista es la importancia del evento. El estrés o la ansiedad pueden aparecer si el evento es como algo magno, por ejemplo, de algo local a una
a algo nacional o de lo nacional a las Olimpiadas. Toda esa importancia es lo que puede provocar un estrés. Puede ser la inminencia del evento, la incertidumbre de lo que puede o no pasar, si le va a ir bien, amenaza de fracaso, si va a perder, si va a ganar, situaciones novedosas o desconocidas, si está en un lugar nuevo, en un lugar diferente, un clima diferente incluso donde nunca había practicado. Algunas experiencias frustrantes que alguna vez tuvo y vuelven a aparecer. Y hay factores también personales, familiares o profesionales. Si tuvo un rompimiento con la novia, que se le murió algún pariente, que se peleó con X o Y, con un amigo, con una amiga. Todo esto son claves, son factores clave que pueden desatar la ansiedad y el estrés dentro del deporte. Existen evaluaciones de la ansiedad y del estrés. Como ya habíamos visto en clase también, hay herramientas de los psicólogos que son las evaluaciones o los diagnósticos que hacen para poder saber cuánta ansiedad y estrés puede tener la persona. Existen diversos tipos de evaluación que se pueden utilizar para profundizar en estas evaluaciones. Pero hay 3 sistemas de respuesta: el fisiológico, el cognitivo y el conductual. El fisiológico se puede evaluar con un electroencefalograma que indica los cambios en el cerebro cuando el deportista está en relajación o en activación. El cognitivo se evalúa mediante cuestionarios o entrevistas, que es una de las herramientas que mencionaba. Los cuestionarios son realizados para conocer superficialmente al deportista. En cambio, la entrevista permite profundizar en algunos aspectos que se mencionaron. Y por último, el nivel conductual. La observación directa es el método que más éxito tiene en el ámbito del deporte, porque esta es la observación científica o directa que hace que de esa forma puedas conocer qué le está pasando al deportista. Algunas estrategias básicas para el trabajo del psicólogo son las consultas al psicólogo, pero estas casi siempre las hacen en circunstancias extremas, cuando ya no concilia el deportista el sueño, cuando solo duerme 3 o 4 horas, cuando vomita antes de la competencia, el que se agarrota, el que no puede rendir, etc. Los deportistas acuden a la ayuda de un psicólogo deportivo, ya que prácticamente se sienten totalmente perdidos. Entonces, por eso es mejor que desde las bases del entrenamiento se incluya al psicólogo, para que al momento que el deportista le toque competir, entonces no suceda lo que anteriormente se mencionó, que no se deprima, que no se vaya para abajo. Todo esto le puede ayudar a un psicólogo a sobrepasar todo eso. Practicar deporte requiere un esfuerzo físico importante. ¿Pero qué hay del esfuerzo mental? Por gusto, por salud, por pasión. Son muchos los motivos que nos llevan a interesarnos por el deporte, pero todos tienen un objetivo común: disfrutarlo. Disfrutar de algo que requiere constancia y tenacidad puede complicar las cosas. Tener un objetivo, seguir una dirección, discernir hacia dónde queremos ir. Todo esto requiere saber gestionar nuestras emociones. Aquí es donde necesitas a profesionales del sector, los psicólogos y psicólogas del deporte. Mantener la motivación para avanzar y superarnos es todo un reto. Habrá que adaptarse a los cambios, combatir los nervios, sortear la presión, comprender los propios miedos y lucharlos. Buscas psicólogas y psicólogos del deporte que te asesoren en la iniciación, que te transmitan valores, que te ayuden en la recuperación de lesiones, que te orienten en la retirada deportiva, que te hagan disfrutar del ejercicio físico y la salud, que te enseñen a competir, a seguir, a ganar, pero sobre todo,
que te enseñen a ser persona. Te apoyamos, te acompañamos, te asesoramos, alcanzamos metas juntos. Exige preparación, exige calidad, exige profesionalidad. Exige psicólogas y psicólogos del deporte especializados. Federación Española de Psicología del Deporte. Algunas estrategias básicas para mejorar el trabajo del entrenador. El papel del entrenador en relación con la ansiedad, el estrés y la activación de los deportistas es clave. Una de las funciones del entrenador es crear las condiciones adecuadas para que las situaciones no causen ansiedad o estrés al deportista. Y cuando estas son inevitables, que esté dotado de estrategias para saber actuar de la mejor forma posible. Tiene que estar dotado de estrategias. Enseñar técnicas psicológicas como la relajación, control de pensamientos, etc. Las estrategias que puede utilizar son variadas, desde unas tan simples como dirigirse a un deportista y hablar con él en una situación potencialmente estresante, hasta otras mucho más complejas, por las cuales se recomienda un asesoramiento psicológico. El entrenador también tiene una parte muy importante hacia con el deportista, ya que es su apoyo principal. Él puede manejar algunas bases de psicología para poder apoyar a su competidor, pero es preferible que tenga un asesoramiento de algún psicólogo profesional, ya que el psicólogo es el que certeramente te va a decir la forma en que le puede ayudar al deportista.